Así que vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy que estaremos tratando es la concupiscencia. La concupiscencia. Hay algo acerca de la concupiscencia y es que prácticamente cada vez que vamos a hablar de la concupiscencia, hay personas que creen que solamente de la concupiscencia habla ¿cómo se llama? Allá en Santiago, porque en Santiago realmente donde prácticamente leyó el sobrino cuando él dio la enseñanza de Jacobo y Santiago, ahí en esa carta donde se descifra que es la concupiscencia. Por eso la mayoría de las personas cuando van a hablar de la concupiscencia leen sobre todo esa carta de Santiago o de Jacobo. Amén, gloria al Señor. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 3. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y es más, yo voy a leer Efesios 2, 3, pero yo voy a dejar que Vladimir, el sobrino, busque Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. La hermana Johanna y Noah va a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. La hermana Johanna y Noah. Marianelli, la sobrina, va a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, yo voy a leer primeramente Efesios 2, 3. Gloria a Dios. Y dice la Biblia así para la gloria del Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de explicar lo que es la concupiscencia, yo voy a tratar de explicarle la concupiscencia de la manera más clara y le voy a dar muchas definiciones. No le voy a dar 2, 3, 4, 5, le voy a dar muchas definiciones de lo que significa la palabra concupiscencia, porque para muchos concupiscencia nada más es una sola cosa, pero concupiscencia tiene muchos tentáculos, es como un pulpo que tiene muchos tentáculos. Amén. Pero antes de yo hablarle de lo que es la concupiscencia, yo quiero primeramente definirle lo que es pecado. Amén. ¿Por qué? Porque la concupiscencia viene por la naturaleza pecaminosa. Amén. Aunque nosotros no fuimos creados con una naturaleza pecaminosa ni de pecado, sin embargo, dice que hay una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa inició a partir de que el hombre, Eva y Adán, pecaron en el huerto del Edén. Una vez que ellos pecaron en ese huerto del Edén, ahí fue que inició la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué naturaleza? Porque nosotros somos naturales. Nuestro cuerpo es un cuerpo natural, es un cuerpo terrestre. Aunque el espíritu que tenemos internamente es algo de arriba, que nos lo sopló Dios en la nariz a través de cuando creó a Adán, sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Entonces lo interno es divino, pero lo externo es natural. Entonces nosotros tenemos una parte de arriba y tenemos una parte de abajo. Entonces por eso es que dice la carta a los Gálatas, dice la palabra de Dios, que hay un pleito entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros quiere que nosotros nos conectemos y nos agarremos de las cosas de arriba, pero la carne nos ala hacia abajo para que nosotros nos adaptemos y obedezcamos a las cosas de abajo. Entonces, dependiendo a cuál de estos dos gigantes, porque son dos gigantes, tanto el espíritu como la carne son dos gigantes, dependiendo a cuál de los dos usted alimente más y usted se preocupe más en cuidarlo, dependiendo, así usted se va a inclinar. Porque si usted
se inclina más a alimentar más los apetitos de la carne y las cosas de la carne. Su mirada, su sentido, sus cinco sentidos van a estar enfocados hacia dónde, hacia lo terrenal, hacia lo de abajo. Pero si usted se inclina más a las cosas de su espíritu y a las cosas del espíritu de Dios que está en nosotros, entonces nosotros nos vamos a inclinar más a las cosas de arriba. Por ejemplo, en, en, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aquí nosotros estamos en el centro de una guerra, en el centro de una batalla. Como decía yo el jueves pasado, que estaba ministrando en Yamasá en una campaña, que Dios me decía que el cuerpo de nosotros es como un laboratorio. Dios me dijo, el cuerpo de ustedes es un laboratorio, porque en un laboratorio, para hacer un laboratorio, es obvio, tiene que estar el laboratorio, tiene que estar el doctor, tiene que estar el paciente, tienen que estar los químicos, ¿verdad? Y tiene que estar lo que se llama el proceso del examen, de los análisis que se le hace al paciente. Entonces, el examen viene siendo como el proceso y la prueba que Dios permite que nos pasen, y todas esas cosas suceden en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el laboratorio. Entonces, por eso es que yo creo, mis amados, que usted y yo debemos tratar siempre de buscar, como dice Pablo a la iglesia de Colosa o de los colosenses, que si pues hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. No en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dos Adán. Habla del primer Adán y habla del postrer Adán. El primer Adán es el hombre de la tierra, es el hombre humano, es el hombre que peca, el hombre que falla, el hombre que se deteriora, el hombre que desobedece. Pero el postrer Adán es Jesucristo, el hombre que no se debilita, el hombre que no peca, el hombre que no falla, el hombre que vino de arriba. Adán fue creado abajo del polvo, pero Cristo no fue creado y vino de arriba. Amén. Entonces, por eso doy estas enseñanzas, sí, para comenzar a hablar, dándole el significado de lo que es el pecado antes de la palabra concupiscencia, porque sin pecado no hay concupiscencia. La concupiscencia viene por el pecado. Ahora, voy a explicar lo que es pecado en dos sentidos. Voy a hablar de lo que es sinónimo de pecado. Sinónimo de pecado. Una cosa es los sinónimos de pecado y otra cosa es el significado y el sentido mismo de la palabra pecado. ¿Qué, por ejemplo, es un sinónimo de pecado? Sinónimo de pecado es transgresión, transgresión, transgredir la ley. Por eso es que a la gente que transgrede la ley se le llama delincuente. Y la gente cree que cuando se habla delincuente, nada más se está hablando de un ladrón, de un violador, de un asesino, de un narcotraficante. No, delincuente es hasta un mentiroso, porque el que transgrede la ley, sea la secular, porque las seculares están puestas por Dios, siempre estén de acuerdo a la palabra, o sean las espirituales. Todas esas leyes son de Dios, y el que quebranta una de esas leyes se le llama delincuente. El que habla mentira para Dios es un delincuente y anda prófugo. Gloria al Señor. El que tiene rencor, el que tiene resentimiento, el que envidia lo ajeno, el que levanta falso testimonio, es un delincuente porque está delinquiendo la ley. Amén. Entonces, eso es uno de los sinónimos de la palabra pecado, es transgredir, delinquir, iniquidad, transgresión, maldad. Esos son sinónimos de pecado. Ahora, en sí, la palabra pecado significa errar al blanco, errar al blanco. Pero de toda manera, otro sinónimo de pecado es toda desobediencia. La Biblia dice que toda desobediencia es que pecado, es pecado. Pero, vuelvo y le digo, el sentido y el significado real de la palabra pecado, como fue escrita, tanto en griego como en hebreo, es la palabra errar al blanco. ¿Y qué significa errar al blanco? La palabra pecado en el hebreo se escribe haciendo un dibujo en forma de un arco, en forma de un arco.
Entonces, por eso es que pecado es errar al blanco. ¿Por qué? Porque cuando un arquero agarra el arco y agarra la flecha y tira la flecha para que la flecha caiga en el centro del blanco y la flecha falla, entonces eso ya es errar al blanco. El blanco es Dios, el blanco es Cristo. Entonces cuando usted trata de enfocarse para buscar de Dios y usted realmente no está verdaderamente haciendo las cosas como Dios manda por su palabra, usted está errando al blanco. Por eso es que el apóstol Pablo también dijo, prosigo a la meta. ¿Por qué Pablo dijo prosigo a la meta? Porque Pablo era un doctor de la ley. Pablo era hijo de un fariseo, Pablo era fariseo y formado a los pies de un fariseo llamado Gamaliel. Pablo sabía los significados de las palabras, gloria al Señor. Entonces Pablo por eso dice, prosigo a la ley, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando usted hiere al blanco, eso es pecado. Usted se recuerda que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, la Biblia habla de las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Y también habla de las bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Y ahí comienza diciendo el Señor, he aquí yo le pongo a usted el camino del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Y el Señor dice, cojan el camino bueno. Y el Señor dice, y no tuerzan para desviarse ni a diestra que a la derecha, ni a siniestra que a la izquierda. ¿Por qué? Porque el que se desvía a la diestra, a la derecha o a la siniestra que a la izquierda, se está desenfocando del blanco que está delante. Por eso es que pecado es errar al blanco. Todo el que está en doctrina de error y todo lo que están en sectas de error están errando al blanco. Amén. Todo aquello, por ejemplo, que niegan a Jesucristo como el verdadero Salvador, están errando al blanco. Están errando al blanco porque Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Cristo es ese puente, Cristo es ese camino que nos dirige hacia dónde? Hacia el Padre. O sea, que el fin de esto que nosotros estamos viviendo de la palabra de Dios y del Evangelio, el fin de todo no es Cristo. Usted dirá, ay, pastor, no blasfeme. No, escuche bien. El fin de todo no es Cristo, porque primero, a Cristo, ¿quién lo envió? ¿Lo envió quién? El Padre. Amén. ¿Quién envió al Espíritu Santo para que María quede embarazada de Cristo? El Padre. Amén. ¿Quién fue que resucitó a Cristo de entre los muertos? El Padre. Entonces, el Padre es el blanco. Cristo simplemente es el Hijo de Dios que el Padre lo envió para que por él nosotros podamos ser reconciliados con el Padre, porque el blanco es el Padre. El Padre es que envía al Hijo como un instrumento. Claro, Cristo es el mismo Dios, pero son tres personas en una. Entonces el Padre envía al Hijo para que este Hijo muera por nosotros, derrame su sangre, resucita al tercer día y por esa muerte y esa resurrección, entonces Jesús vuelva y nos reconcilie con quién, con Cristo, no, con el Padre. Amén, con el Padre, porque estábamos nosotros descarriados del Padre y Cristo por eso dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por mí. En otras palabras, el fin no soy yo, el fin es el Padre que me envió. Amén. Entonces, gloria al Señor. Esto es lo que es el pecado, ya como le he mencionado, gloria a Dios. Entonces, concupiscencia. Hay muchas cosas que quiero yo explicarle relacionado a lo que es la concupiscencia. Son tantos significados y ya dentro de 5 minutos le voy a dar oportunidad para que Vladimir lea el texto que le dije que leyera, explicara algo y después a Marianelli. Gloria al Señor. Pero vamos ahora a lo que es concupiscencia. La concupiscencia tiene, hermano, un sinnúmero de significados y un sinnúmero de explicaciones y todos son malos. El significado más sencillo que aparenta que tiene la palabra concupiscencia es la palabra codicia. Una de las cosas, el significado de concupiscencia es codicia. Cuando usted codicia algo, sea algo terrenal.
amén, sea algo de la carne, sea algo psicológico, toda codicia, eso es por la concupiscencia que hay en nosotros. Ahora sí, concupiscencia, apetito, amén, que tiene un deseo elevado por determinado objetivo. Concupiscencia, apetito elevado que tiene determinado objetivo. O sea, la concupiscencia tiene un apetito, un deseo elevado. O sea que esto del deseo que tiene la concupiscencia no es algo sencillo, es algo elevado, algo grande, gigante, para conseguir un objetivo, un objetivo. Gloria al Señor. También concupiscencia es codicia exagerada. Toda codicia exagerada, eso viene de la concupiscencia. Usted puede codiciar exageradamente su casa, su dinero, su forma de vestir. Usted puede exagerar, usted puede codiciar exageradamente hasta un reloj que usted tenga. Yo me acuerdo, mire, yo le voy a dar un testimonio. Yo me acuerdo una vez que mi esposa allá en Estados Unidos me compró, cuando vivíamos allá, me compró un anillo en Florida de $330 en un especial en Miami, Florida. Y ese anillo tenía 3 diamantes. Oiga bien, y cada vez que yo predicaba, a mí me encantaba levantar la mano. Me encantaba levantar la mano que tenía el anillo. Hermano, la Biblia dice. Pero era para que me vieran el anillo. Y las damas que no se enojen conmigo. Hay mujeres, no todas, no todas. Hay mujeres que cuando se plantan en el espejo a mirarse, duran una hora, hora y media, 2 horas, y se miran y se requete miran y se voltean a la derecha, a la izquierda, se bajan, se aplatan, se sacan la lengua, se miran del otro lado, porque eso no es solamente vanidad ni algo sencillo, porque es natural que la mujer Dios la hizo, que ella le gusta vestirse bien y le gusta verse bien para que su marido la vea, para impresionar a su marido. Ese es el papel de la mujer, uno de los papeles de las mujeres, ponerse bonita y estar segura de que está bonita para que su marido la disfrute. Y lo más terrible es que la mujer se pone así y lo que la mujer espera que el marido le diga, oye, pero tú sí estás preciosa, mi amor. Cuando una mujer se arregla que dura 3 horas en un espejo arreglándose y sale el marido no le dice que está bonita, eso viene siendo la herida más grande que puede recibir una mujer. La herida más grande que puede recibir una mujer. Entonces, de una manera natural, cuando la mujer se está preparando para su marido, está bien, pero yo quiero que usted me entienda, es que hay cosas que son exageradas, con una vanidad, que a veces hay mujeres que se miran el espejo como que si fuera como que ellas se gustaran ella misma. ¿Usted me entiende? Entonces eso es una codicia exagerada. También hay codicia exagerada con el dinero. Amén. Codicia exagerada. Hay personas que tienen codicia exagerada hasta con la comida, hermano. Y eso es pecado porque la palabra habla de la gula, habla de la glotonería. Amén. Y la Biblia dice que los glotones no entran, que los glotones tampoco tienen que ver solamente con lo que es la comida. Glotonería es todo pecado que usted hace con abundancia. Gloria al Señor. Entonces, también, gloria a Dios, esta palabra concupiscencia también significa apetito desordenado y deshonesto. Este está fuerte. Concupiscencia, apetito desordenado y deshonesto. Amén. Todo pensamiento que a mí me llegue, todo pensamiento que a usted le llegue y que sea desordenado. ¿Cómo desordenado? Porque usted sabe lo que es ordenado, usted sabe cuál es el orden que Dios quiere, usted y yo sabemos cuál es el orden que Dios estableció en su palabra para que nosotros querramos lograr algo, algunas cosas, nosotros queramos, todo lo que nosotros querramos alcanzar, que esté no ordenado, sino desordenado y deshonesto, que no tenga honestidad. Todo eso viene de la concupiscencia. La Amén. Gloria, apetito desordenado y deshonesto. También
Concupiscencia es apetito de bienes materiales. Apetito de bienes materiales. Porque a veces pensamos que la concupiscencia solamente tiene que ver con pecado de lujuria, con pecado de deseo de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, de algo que sea morboso. No, la concupiscencia tiene que ver hasta con un deseo desmedido de cosas materiales. Amén. ¿Por qué? Porque que yo le dije al principio, que la carne, ¿qué es lo que busca? La cosa de dónde? De abajo, ¿verdad? De abajo. Por eso la concupiscencia viene por el pecado. Entonces, por eso es que la carne quiere la cosa exageradamente de la tierra, de una manera desmedida. Entonces hay que tener cuidado con eso. También concupiscencia es desorden ético. Oiga eso, desorden ético. La gente cree que cuando se habla de ética, y no sé cómo hay tanta gente de Dios que habla en contra de la ética. Yo no tengo ética. Yo soy a los rajatabla lo que Dios diga. No, Dios es un Dios ético y prudente. Y a Dios le gusta la gente ética y prudente. Y la ética tiene que ver con la cortesía, con la moral, con la educación, con la disciplina. Y no me diga usted a mí que Dios no quiere que uno tenga moral y que tenga disciplina y que tenga cortesía. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que Dios también nos dice a través de la concupiscencia que esto es un deseo, un desorden ético. También es un deseo carnal. Son reacciones irracionales. Oiga bien, reacciones irracionales. Usted ve a esa persona que tiene reacciones incontrolables, que no se controla, que cogen unos piques que le da lo mismo llevarle la cabeza a cualquiera, que ofender a cualquiera. De eso habla la Biblia, que son reacciones irracionales, que la Biblia dice que son como una bestia, como el Señor le dijo a Israel, que fue que yo pastoreé a Israel como una bestia indomable que baja del desierto. Y así lamentablemente hay personas que son irracionales, que no quieren reaccionar a la buena conducta. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a dar una oportunidad, primeramente para el que tenga cualquier pregunta y el que tenga cualquier comentario. Y después de esto, entonces el sobrino Vladimir, del texto que le di, que de una explicación, y después Marianelli. ¿Alguna pregunta? Algunos. Yo quería saber cuando uno comete ese error, pero que uno no está como consciente de que uno lo está haciendo, ese un pecado que uno está cometiendo el pecado, pero uno no, como que uno no está consciente de lo que uno está haciendo está mal. Por ejemplo, a mí yo era muy vanidosa con la ropa cara y con las prendas, pero yo entiendo que yo lo hacía como inconscientemente, no lo hacía como por maldad. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, lo primero es que el pecado es pecado como quiera, pero la Biblia dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado, es lo primero. El pecado se vuelve pecado de dos formas. Primero, cuando hay una ley que te prohíbe que tú hagas algo y tú lo conoces, tú estás en pecado. Amén. Tú estás en pecado. Pero también hay una ley que se llama la ley de la conciencia. Por eso es que yo enseño y digo, cuando mucha gente me pregunta, Pastor Miguel, y la gente que murieron en pecado cuando Dios no le había dado la ley a Moisés, ¿con qué ley será juzgada? Serán juzgados por la ley de la conciencia, porque Dios al hombre por naturaleza le puso una conciencia que es una ley. Amén. Entonces la conciencia, Dios le ha puesto a una persona la palabra en el corazón para que sienta. Dios le pone el sentir en la conciencia y Dios lo dirige en su conciencia para que sepa cuando está haciendo algo malo. Ahora, de que hay personas también que cometen acciones porque no tienen el conocimiento bíblico, ¿verdad? Entonces ahí yo te explico lo siguiente. En el Antiguo Testamento habían dos tipos de pecado, que era un pecado que se llamaba el pecado premeditado. El pecado premeditado era el pecado donde la persona planificaba, preparaba el momento, el día, la hora, el lugar donde iba a hacer el pecado. Ese era el pecado que cuando una gente lo hacía conscientemente planificándolo, esa persona no recibía perdón. El Señor decía que muera irremisiblemente. Eso era la ley y era matado.
pero había un pecado que se llamaba por yerro, es decir, por error, que esa persona no tenía el juicio ni el conocimiento, que la ley prohibía eso. Entonces esa persona lo que se mataba era un becerro o un buey o una oveja y se hacía un sacrificio por ese pecado, por yerro, por error que cometía esa persona. En el Nuevo Testamento es lo mismo, lo único que ahora estamos en la gracia. En el Nuevo Testamento la palabra habla del que peca deliberadamente, del que peca planificándolo. Esa persona, dice la Biblia, que el que peca así está pisoteando la sangre del pacto y le está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Pero hay otro pecado que ya tú no lo haces ni yo lo hago por rebeldía, sabiendo lo que estamos haciendo, sino que en realidad sabemos que hay pecado, pero hay una debilidad en ti y tú luchas para tú no caer en esa debilidad. Entonces, cuando tú tienes una debilidad y tú luchas por no caer y tú queriendo no caer y llorando por no caer, aún así tú caes, hay misericordia para ti, hay misericordia para mí. El problema está en el que planifica el pecado y con rebeldía y con soberbia lo comete atento a él. Ahí que está el problema. Adelante. ¿Alguien más? Bueno, entonces la cita tuya, Vladimir, la cita que yo te había dado. Amén, la tenemos acá. Dice Primera Tesalonicenses 4:5. Dice, Correcto. no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sí. Amén. La partecita que yo quiero que tú me expliques de esto es donde dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué nosotros no podemos participar en la concupiscencia de los gentiles que no conocen a Dios? Amén. Yo pienso que nosotros ya desde que damos el paso de aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, tiene que producirse un cambio dentro de nosotros. Debe de haber un cambio. Tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que empiece a trabajar en nosotros. Y ya nosotros las cosas que hacíamos antes ya no las debemos de practicar. Amén. Amén. Dice que esas personas no conocían a Dios, que no conocen a Dios. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, el comportamiento de nosotros tiene que ser diferente a una persona que no conoce a Dios. Correctamente. Amén. Aunque tengamos debilidades, pero sabemos la fuente que nos fortalece a nosotros y sabemos conectarnos con la fuente que nos da la fortaleza. Aunque, como dice usted, hay ya dentro de nosotros personas con ciertas debilidades que le cueste superar alguna debilidad en su vida, alguna área que tenga que trabajar. Amén. Pero nosotros sabemos que hay alguien que nos fortalece. Primeramente, que tenemos un abogado. Amén. Y no es que estoy justificando el pecado con eso, por eso. Claro que no, claro que no. Tenemos a alguien que murió por nosotros, por nuestro pecado. También, como dice aquí en el texto que leímos, amén, que no debemos actuar como esa persona que no conocen a Dios, como los gentiles que no conocen a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, entonces nosotros no debemos de actuar en pasión de concupiscencia, sino ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Exacto. Buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida siempre y no dejarnos llevar por los deseos de la carne, porque la concupiscencia, según lo que yo he estado analizando, es como la base de datos de la carne. Exactamente. Sí, es como donde la carne, es como el núcleo de la carne, un lugar donde la carne ahí expresa todas sus cosas. Amén, porque abarca el asunto material, abarca el asunto sexual, abarca el asunto personal, abarca muchísimas áreas, la concupiscencia. Y Sí, todas estas áreas que abarca, si nos analizamos en Gálatas, son producto de la carne, producto de la carne, de las obras de la carne, lo que abarca la concupiscencia. Así Amén. es. Amén. Perfectamente, perfectamente. Gloria al Señor. Entonces, nosotros como creyentes no podemos andar en deseos de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, porque esas concupiscencias debe participar y debe estar funcionando en la gente que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios. El cristiano tiene debilidades, pero el cristiano no practica el pecado, porque el problema está en practicar el pecado. Todos tenemos tentaciones,
pero no todos vivimos practicando lo que era la concupiscencia. Entonces vamos a dejar a Marianelli con el texto que le di a ella para entonces seguir con este tema de la concupiscencia, y quiero hablarle después de Marianelli de cómo la serpiente, para engañar a Eva, engañó a Eva atacando los 5 sentidos de Eva, según Génesis capítulo 1. Uno de los problemas grandes que tiene la concupiscencia es lo que relata segunda de Pedro 2:10, y es que los que viven en concupiscencia desafían y desprecian el señorío y las autoridades. Una gente que anda en concupiscencia no respeta a nada ni a nadie. Amén. No respeta a nada ni a nadie. Voy a leer de nuevo, según de Pedro 2:10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicias, que esa es otra de las definiciones que yo tengo de la palabra circuncisión, ¿cómo se llama? Gloria al Señor, concupiscencia. Otra definición de la palabra concupiscencia es la palabra inmundicia y asquerosidad, algo sucio. Eso es otra definición de la palabra, gloria al Señor, bendito Dios, concupiscencia. Entonces sigo, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ajá. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. Este asunto de la igualdad de género, de hombre con hombre y mujeres con mujeres, ¿cuál es una de las evidencias principales que ellos demuestran en sus caravanas? Ella dice que si la iglesia no acepta la homosexualidad, la iglesia va a desaparecer, va a desaparecer. Entonces esa gente que andan en esa cuestión de la concupiscencia desprecian el señorío. ¿Por qué desprecian el señorío? Porque el señorío establecido de la Biblia es que le prohíbe a ellos que eso no es de Dios y que Dios no aprueba eso. Entonces yo, para poder hacer lo que ellos quieren en su carne y en sus pasiones irracionales, diabólicas y animal y terrenal, para ellos poderlo hacer, ellos tienen que descontinuar lo divino, descontinuar lo que es la Biblia y a Dios, que es quien prohíbe eso, para ellos poder realizar todo lo que ellos quieran. Amén. Entonces, por eso dice que son atrevidos. Dice, oiga cómo dice atrevido, y es verdad, porque solamente un atrevido se atreve a despreciar y a desafiar el señorío de Dios y el señorío de Cristo para poder aprobar o querer aprobar su inmundicia de su pecado en la carne. Son atrevidos, pero también dice son contumaces. Esa palabrita, ¿qué significa esa palabrita? Un contumaz es lo mismo que un reprobado. Un contumaz es un reprobado. ¿Qué es un reprobado? Cuando alguien va a la escuela, le dan los estudios, y después de los estudios le da un examen, y entonces en el examen se quema. Usted está reprobado, usted no pasó. Pues así mismo es el contumaz y el reprobado. Viene siendo esa persona que Dios está tratando con ella. Dios le está dando la enseñanza de cómo tiene que andar, que tiene que andar buscando de Dios, que se tiene que arrepentir. Entonces Dios le manda un examen de todo lo que Dios le dijo y le está diciendo para que se arrepienta. Le manda un examen, y ese examen es una prueba de decisión. Que si pasa el examen y se humilla, caso cerrado. Pero si en el examen no aceptó el señorío de Cristo y no deja el pecado que el Señor le está prohibiendo y recibe y hace lo que Dios le está diciendo que haga, entonces ahí mismo pasó todo. Ahí queda como un reprobado, y el que queda como un reprobado, como un contumaz, ¿sabe lo que hace Dios? Que Dios le da la espalda y se lo entrega en manos de Satanás. Como hizo con Saúl, que Saúl el Señor le habló mucho, hasta lo usó ganando guerra y ganando batalla, y Saúl al principio hizo muchas cosas buenas, pero Saúl no guardó ni mantuvo los mandamientos de Dios y quedó como un reprobado. Dios le dio la espalda. ¿Y qué pasó? Un demonio lo tomó a Saúl. Amén. Entonces esos son los reprobados. Entonces, cuando le estaba hablando
después de Marianelli, que le quería hablar, que el enemigo, la serpiente, para engañar a Eva, el enemigo atacó los 5 sentidos de Eva. Vamos a Génesis, abra la Biblia en Génesis, por favor, el que tenga Biblia, capítulo 1, gloria al Señor. Génesis capítulo 1. Por eso es que usted y yo, mis amados, debemos cuidar los 5 sentidos que Dios nos dio. Y de los 5 sentidos que Dios nos dio, los 5 sentidos por lo cual Dios más trata y nos habla, es por 2. Es por 2. Amén. No es por 3. Por el oído, por la boca y por los ojos. Por eso dice, oyendo no oyen y viendo no ven. Amén. Entonces esos son los 2 sentidos principales. Son 3, pero los 2 principales son el oído y el ver. Ok, vamos a ver en Génesis capítulo, gloria al Señor, capítulo 3, Génesis, para ver cómo la mujer fue engañada por la serpiente turbando los 5 sentidos de Eva para que Eva pudiera caer. Gloria al Señor, amén. Entonces dice aquí el verso 2, la mujer respondió a la serpiente. Vamos a leer desde el verso 1, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, más del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Ok, el primer sentido que menciona aquí es los ojos, ¿verdad? Dice, el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos, ¿verdad? Aquí está el primer sentido. Sus ojos serán abiertos. Amén. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Que el árbol era qué? Bueno. Aquí vuelve y repite el sentido de los ojos, pero también está mencionando el sentido del gusto. El sentido del gusto, porque dijo, y vio que el árbol era bueno. Usted sabe algo que es bueno cuando usted lo come. Amén. Hay el sentido del gusto. El sentido del gusto. Gloria al Señor. Entonces, sigue diciendo, y que era agradable a los ojos. Vuelve y menciona lo que es el sentido de los ojos. Aleluya. Y árbol codiciado para alcanzar de la sabiduría. Y dice, y tomó de su fruto. Aquí está el sentido del tacto. El sentido del tacto. Y Eva tomó, gloria al Señor, el sentido del tacto. Amén. Pero ¿dónde está el sentido del oído? El sentido del oído, yo lo volé, y es cuando la serpiente le está diciendo a Eva en Génesis 3:1 hasta el 2, donde la serpiente le habla a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho. Ahí la serpiente le está hablando a Eva y Eva está escuchando lo que la serpiente le está diciendo. Amén. Y yo creo que por los 2 sentidos que más la serpiente pudo engañar a Eva fue por lo que oyó y por lo que vio. Lo que la serpiente le estaba hablando, Eva lo oyó. Por eso es que con el enemigo no se dialoga. Cuando el enemigo le tira un dardo, una tentación, no se ponga a pensar en esa tentación. Repréndala en el nombre de Jesús y no le dé cabida. Porque cuando usted le da cabida a un pensamiento, a un dardo del enemigo, entonces ahí es que él toma la ventaja para él, gloria al Señor, poder, ganar ventaja en nosotros, gloria al Señor. Amén. Entonces, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno, verso 6, para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así también comió. Los 5 sentidos ahí en Génesis capítulo 3 están ahí. El oído cuando le habla,
el sentido del gusto y del olfato cuando Eva come el fruto. Cuando usted come algo, usted lo saborea, pero también lo huele sin querer, cuando usted se lo pone en la boca. Amén. Pero también está el sentido del tacto y el sentido de la vista. O sea, que el enemigo atacó a Eva para poder engañarla con los 5 sentidos naturales que Dios le había hecho. Entonces usted y yo debemos tener cuidado de esos sentidos para que cuando el enemigo nos ataque a nosotros por cualquiera de ellos, nosotros podamos vencer. Y vuelvo y le repito, los sentidos que más la serpiente ataca al ser humano se llama estos 2 faroles que tenemos aquí. Estos 2 faroles. Y luego con lo que oímos y luego con lo que hablamos. Esos son los sentidos más que ataca el enemigo. Lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Cuidémoslo todo, pero cuidemos sobre todo esos 3. Bueno, aquí estamos ya en la primera parte de esta conferencia. Gloria a Dios. Entonces, seguimos entonces el próximo jueves. Concupiscencia es como un cofre donde todos esos deseos de la carne están escondidos ahí, guardados ahí. Y tenemos que tener cuidado con no meter la mano ahí espiritualmente y sacar de lo que está ahí, porque yo creo que ahí es donde tenemos que mantenerlo eso bien tapado, lejos de que toquemos nada de lo que ya quedó ahí. En el nombre de Jesús. Estaba analizando el punto y verdaderamente que nosotros, aún siendo cristianos, sabemos que todos estos deseos de la carne lo tenemos crucificado con Cristo y hay que dejarlo ahí, hermano. No podemos dejar que nos dominen en el nombre de Jesús.